tocaría el verso, nos tocaría el verso 6, capítulo 22 de Apocalipsis, verso 6. Vamos a leer un poquito desde el verso 1 hasta el 5 y luego comenzamos con el 6, ¿ya? Así que vamos a pedir a un hermano que nunca ha leído. ¿A dónde está? ¿Hermano Octavio está por ahí o no? No, no está, se fue. Sí, ¿Se fue? hermanito. Ah, está ahí, ya. Sí. Ya, ¿puede leer capítulo 22 de Apocalipsis, verso 1 al 5, por favor? Gracias a Dios y gracias a usted para leer. Dice la palabra. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. No se lo escucha casi. De la calle de la ciudad Ahí sí. y a otro lado del río estaba el que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz, de lámpara, ni la luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias. Gracias, hermano. Gracias. Bueno, hermano Mario, aquí tenemos esta porción de la palabra cuando comenzamos en el capítulo 22, verso 1, como una nueva revelación, ¿no? Pero que no es diferente de la que ya teníamos en el capítulo 21. O sea, cuando estamos mostrando, cuando estamos viendo, o mejor dicho, se nos está mostrando todo lo que significa estar allí en la presencia de Dios para poder observar la belleza grandiosa de el reino de Dios en los cielos, donde está su trono, donde está su hábitat permanente, ¿ya? Y bueno, cuando termina allí el verso 5, luego dice el 6, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y me quedé pensando en eso, ¿cuáles palabras son fieles y verdaderas? Entonces me dije, bueno, las que ya había dicho. Y toda lo que es la palabra de Dios es fiel y verdadero, ¿no es así? Sí, hermano, lo que nos está mostrando acá, pues, es que todo lo que se ha venido revelando es fiel y verdadero. Y de hecho, bueno, mm, Apocalipsis 21 y 22 es como la conclusión de todo el plan de Dios, ¿no? Corolario. ¿Ah? El corolario. Sí, ya, o sea, son 66 libros, pero en los 22 capítulos, en los últimos 2 capítulos como que muestra el final de todas las cosas, y nos abre la puerta de lo que Dios ha preparado y que ha llevado a cabo cuando decidió, antes de fundar el mundo, enviar a su hijo como un cordero sin mancha, para derramar su sangre por la humanidad que aún no había creado. Entonces, lo que está diciendo es que sus palabras son fieles y verdaderas. Y fíjese que lo repite tanto que más adelante dice, sella las palabras de este libro. Lo repite varias veces, sella las palabras de este libro, porque lo que nos está mostrando es que esa es la conclusión final de lo que Dios ha preparado y ha querido para los hombres. Lamentablemente, como siempre, sabemos que la mayoría de los hombres no van a disfrutar de estas bendiciones espirituales. Hermano Octavio tiene el micrófono abierto, hermanito.
Entonces, esto es una hermosa conclusión para nosotros y dice estas palabras son fieles y verdaderas, o sea, fieles que son y verdaderas que son fidedignas, algo totalmente seguro. Podemos confiar los que leemos este libro de que todo esto se va a cumplir. Eso, hermano. Sí, hermano, gracias. Cuando dice estas palabras son fieles y verdaderas, ¿por qué? Porque Cristo es fiel y es verdadero, ¿ya? Y él, según el capítulo 1, verso 1 de Juan, ¿verdad? Cuando dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, o sea, hablando de la comunión completa de Dios, de Cristo con la deidad, la divinidad, de su propia naturaleza, ¿ya? Y todo eso es verdad. Y Él es la palabra de verdad. Y Él es fiel y verdadero. Y cuando dice en el capítulo 17 del libro de Juan, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Ya? Entonces, toda palabra de Dios es verdad. No hay palabra de Dios que sea de dudosa reputación, de, eh, de una apariencia media oscura, no, sino todo es nítido, transparente, y así es las cosas, son las cosas de Dios. Entonces, bueno, cuando estamos leyendo, en ese capítulo dice, y me dijo estas palabras son fieles y verdaderas. Y yo leía y pensaba, bueno, todo lo que ya había dicho, pero también todo lo que Dios dice, ¿ya? Ahora, y el Señor Dios de los espíritus, de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Cuando dice el Señor Dios de los espíritus, de los profetas, estuvimos conversando hace unos días acerca de el capítulo, el capítulo 1 de Primera de Pedro, a ver si lo vemos. Primera de Pedro 11. Va, ahí está. A ver si el hermano Edwin puede leerlo, por favor. A ver, un momentito, antes de leer, un momentito. Déjeme ubicarme bien aquí. Si puede leer desde el versículo 10, 11 y versículo 12, por favor. Primera de Pedro 1, 10 al 12. Ya, a ver, primera de Pedro 1, 10 al 12. Dice la palabra del Señor. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Muy bien, gracias, hermano. Cuando cito el versículo 11, dice que los profetas, el 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. O sea, ellos hablaban sin importar si era tiempo presente, pasado o futuro, pero estaban allí con el Espíritu de Cristo. El Espíritu que los guiaba era el Espíritu de Cristo, ¿ya? A hablar de estas cosas.
Y al otro día, pensando en eso mismo, me acordé del capítulo 18, hermano, ¿se acuerda usted de Deuteronomio? En el verso, a ver si lo revisamos un poquito, dice el 18, Deuteronomio 18, verso 15, dice así: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, hablando Moisés al pueblo de Israel, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Eso pensaban los israelitas. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Y verso 18: profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mi palabra en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Entonces, cuando uno va a leer el libro de Juan, capítulo 2, vamos a ver después, tiene que ver con Cristo. Él es el profeta. Y por eso el capítulo 1, verso 11 de Pedro dice que los profetas tenían el Espíritu de Cristo. Cuando hablaban inspirados por el Espíritu de Cristo, también por el Espíritu Santo, obviamente, por la divinidad. Entonces, ahí hay algo que me llama la atención cuando hablamos ¿cuánto se llama? En el capítulo 22. Y en segunda de Pedro 1:21, segunda de Pedro 1:21, dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios habrán siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu que moraba en ellos era en total el Espíritu de Dios. Cada vez que hablaban, cada vez que transmitían o profetizaban algo acerca de Dios, era eso. ¿Verdad, hermano? Sí, hermano. Tal vez puede causar confusión yo siempre digo que el juego de palabras, ¿no? Porque eh, Dios es espíritu, ¿ok? Eso lo sabemos, lo dice la palabra, pues. Pero cuando se dice el Espíritu de Dios, ya no se está refiriendo propiamente al Padre, porque el Padre se conoce como el Padre. Cuando hablamos que Dios es espíritu, todo lo entendemos perfectamente. Pero cuando hablamos del Espíritu de Dios, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Del Espíritu Santo o estamos hablando del Espíritu de Dios? ¿Es el Espíritu Santo el Espíritu de Dios? Pues es el Espíritu de Dios. Lo que pasa es que muchas veces las palabras se ponen adelante, atrás, pero lo que debemos entender es que Dios es espíritu y Dios está conformado por tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, o Padre, Cristo y el Espíritu Santo. Entonces, cuando dice, por ejemplo, que Dios envió a su Santo Espíritu, está hablando de que envió al Espíritu Santo. Cuando se está hablando del Espíritu de Cristo, tenemos que mantener la misma relación, pues. Está hablando de Cristo, que sabemos que es Espíritu, está hablando del Espíritu de Cristo, ¿y qué está hablando? Pues entonces lo que debemos entender, hermanos, es que de cualquier manera, Cristo, el Padre, estaban presentes en la obra que estaba haciendo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos dice que en segunda de Pedro 1:20, 21 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué implica? Pues lo que el Espíritu Santo enseñó provenía del Padre y provenía de Cristo. O sea, cuando él hablaba, estaba hablando de parte de Cristo y estaba hablando de parte del Padre. Lo mismo pasó cuando Cristo estuvo en la tierra, pues. Por eso dice: profeta pondré entre ustedes, pues. Cuando Cristo estuvo en la tierra, era el verbo de Dios, era la palabra de Dios, pero al mismo tiempo era aquel que estaba
trayendo las palabras que Dios le daba para anunciar. Era el profeta de Dios, estaba haciendo el papel de profeta de Dios. Entonces, esto es muy bonito lo que nos está mostrando la palabra. La palabra lo que nos está diciendo, hermanos, es que siempre el Padre, Cristo y el Espíritu Santo han estado estrechamente unidos en todo lo que es la revelación de la palabra del Señor. Cuando dice que los santos hombres de Dios habían sido inspirados por el Espíritu Santo lo que les enseñó fue lo que se les dio del Padre y del Hijo también. Eso, hermano. Gracias, hermano. Cuando hablamos, como usted está citando ahí el texto de Juan, si no mal recuerdo, 4:24, que Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad, se refiere a todo lo que usted, o envuelve todo lo que usted decía, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la divinidad, la deidad completa, ¿no? Ahora, cuando el Espíritu Santo habla, no habla por su propia cuenta, como cuando el Hijo habla, tampoco habla por su propia cuenta, a título de la deidad, de la divinidad. Ahora, cuando se menciona al Padre, yo y el Padre no somos, porque el Padre está ahí, en la representación también de esta divinidad, de esta deidad completa. Cuando yo hablaba de Deuteronomio 18:18, cuando uno habla en el capítulo 1 del libro de Juan, dice el verso 19, 1:19 de Juan, dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. ¿Cuál profeta? El profeta que se había anunciado allá en Deuteronomio 18:18, ¿verdad? Entonces le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran los de los fariseos, y preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas tú, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y luego sigue la historia. Pero el punto a donde voy es que cuando uno hablaba de cualquiera de estas esencias o personalidades, Padre, Hijo o Espíritu Santo, no lo hacían a título personal. No era como que, bueno, yo voy a jugarme mi carta solito por hoy día. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno abre en Juan capítulo 14, dice el verso 25, Juan 14:25 dice así, os he dicho estas cosas estando con vosotros, está hablando Cristo a sus discípulos, más el Consolador, y identifica al Consolador como el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Fíjese que están los tres comprometidos allí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, Él os enseñará todas las cosas, el Espíritu Santo, todo lo que ellos necesitaban aprender, conocer, saber, ¿ya? Dice, y os recordará todo lo que yo os he dicho, lo que ellos habían conocido, habían aprendido, habían oído de Cristo, se los iba a recordar el Espíritu Santo. Ellos quedarían solos, ¿ya? Estaban tristes, pero les dice, no estén tristes, vendrá el Consolador, el que los consuela a ustedes, el Espíritu Santo. Y Él hará este trabajo, dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. O sea, cuando hablamos de nombre, hablamos de autoridad, como de representación, ¿verdad? Entonces, vendrá en representación de Cristo. El capítulo 16 del libro de Juan, hermano, en el verso 13, dice Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad.
Entonces, los apóstoles iban a tener toda la verdad. No solamente les iba a enseñar cosas el Espíritu Santo, no solamente les iba a recordar lo que Cristo les había enseñado, ¿ya? Sino también que los va a guiar a toda la verdad, no una parte de la verdad, ¿ya? Entonces dice, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. ¿En cuenta de quién va a hablar? Sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y nuevamente los tres ahí desenvolviéndose, desarrollándose y haciendo el trabajo como la deidad, la divinidad. Entonces, claro, como usted dice, de repente como que pareciera que moviera a título personal el Espíritu Santo por un lado, el Padre por el otro, Cristo por el otro, pero hay que ver todas las partes. Cuando dice el capítulo, si no me equivoco, 119, verso 163 del libro de los Salmos, dice que, dice, la suma de tu palabra es verdad. Entonces, cuando uno junta todas esas cosas, va a ver que el contexto inmediato y el contexto remoto nos dicen que la divinidad no está dividida, ¿ya? Que la deidad no está dividida, que cuando uno habla, lo hace a título de la divinidad, no a título personal. ¿Así o no? Así es, hermano. Está hablando Dios. Ahora, cuando Cristo hablaba, estaba hablando Dios. ¿Por medio de Claro, quién? De Él. claro, Ahora, ¿quién es Dios? Pues Dios es el Padre, Dios es el Hijo, Dios es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le reveló toda la verdad a los apóstoles. Pues, ¿qué fue lo que le reveló? Pues lo que dice, eh, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Oyere a quién? Al Padre, al Hijo, y él también estaba incluido, porque es como cuando se hace una reunión de tres personas. claro, Mira, ¿qué vamos a enseñar? ¿Cómo vamos a enseñar? ¿Qué? Y entonces se ponen de acuerdo y después dicen, bueno, Mario, tú eres el encargado de ir y hablarle eso a los trabajadores, por ejemplo. claro, Pero él está hablando a título de quién? De toda la directiva. ¿Ok? correcto, Entonces dice, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y fíjense que Cristo dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Pues. Fíjense que Cristo repitió constantemente que lo que Él enseñaba era del Padre, venía del Padre. Pero Él dice también que esas enseñanzas también son suyas y os lo correcto, hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, dice, correcto, definitivamente. ¿Y de qué está hablando acá? Pues está hablando de toda la verdad. Pues. de toda la Toda la verdad. verdad es de Cristo también, ¿verdad? Estuvo Cristo involucrado cuando Abraham recibió la promesa, estuvo involucrado. Estuvo involucrado cuando se creó al hombre y la mujer, cuando se creó el universo entero. Estuvo cuando Moisés llevó al pueblo lo sacó de Egipto y pasó el mar rojo y lo llevó por el desierto. ¿Estaba involucrado Cristo? Estaba involucrado Cristo. No solamente el Padre, sino Cristo y también el Espíritu Santo, porque el jueves leímos, dice que hicieron enojar a su Santo Espíritu. Creo que, déjame buscarlo, o sea, realmente lo que nos muestra la palabra, que a veces no lo comprenden, por ejemplo, grupos como los Testigos de Jehová, que ellos piensan que Jehová es el único que estuvo involucrado, perdón, Jehová fue el único que estuvo involucrado en, en todo lo que tuvo que ver con Israel en el desierto, no entienden que Jehová realmente fue el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso está en Isaías 63. 63:10 dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu.
por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Fíjense que la palabra nos muestra que Dios castigó al pueblo de Israel en el desierto, ¿verdad? Pero aquí, por ejemplo, Isaías 63 nos está diciendo que fue su Santo Espíritu. Ahora, hay una incongruencia, hay algo que no calza, ¿no, hermanos? Los tres siempre estuvieron involucrados. Creo que es en 1 Corintios, hermano, que dice que la roca que le seguía era Cristo, pues, El 10:4. el 10:4. ¿Es algo extraño? ¿Es algo que no tiene lógica? No, tiene totalmente lógica, porque Dios ha estado involucrado en absolutamente todo, hermano. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, esa es la verdad, dice el texto, el 10:4 de 1 Corintios, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ahora, hay un texto que me viene a la mente, que lo acabo de ver aquí, en Deuteronomio 6:4, cuando dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Uno es. O sea, no tenemos tres deidades distintas, hablando en forma particular, independientemente una de la otra, sino todos unidos al mismo plan, en el mismo propósito. Eso es lo que hay. Bueno, hemos hecho un largo viaje, hermano, hablando de estas cosas, de lo que está allí. Bueno, y falta todavía. Lo que pasa es que aquí en Venezuela dicen que ese es el lomito, pues. Estamos dando lomito. O sea, el lomito es un corte que es uno de los mejores de la red. Un corte de carne, claro. Sí. Ya. Le va a dar hambre a los hermanos aquí. Acá dice lomo fino. Lomo fino, ya. Ah, lomo fino. Ah, ok. Acá le llaman lomo vetado. Ah, lo vetado. Porque dicen que las vetas que tiene de grasitas le dan el sabor. Así que bueno, Ya nos estamos inspirando. sí. Vamos a tener que salir a comer. Yo ahora estoy aquí adentro, yo no estoy ahí en la oficina, estoy en la cocina, así que estoy mirando si hay algo para allá. Ah, Sí. Bueno, volvamos al capítulo de Apocalipsis 22, verso 6. Entonces dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. También esa misma frase fue dicha en el capítulo 1, ¿verdad? Del libro de Apocalipsis, en el versículo, a ver si lo vemos. Vamos a leer un poquito del 1, verso 1 al 3, para darle trabajo a los hermanos. Mi hermana María, sí, María Choto, ¿está por ahí? Ella lee siempre. Amén, hermanito, buenas noches. Buenas noches, hermanita. ¿Puede leer, por favor, en Apocalipsis 1, verso 1 al 3? Amén. La palabra del Señor dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de sus ángeles a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que han visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Muy bien, gracias, hermano. Hermano, aquí nuevamente encontramos entonces esta frase cuando dice el 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que, otra vez voy a volver a lo mismo de Nacho, pero voy a seguir porque se me acaba de ocurrir una idea aquí. Dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Las cosas que deben suceder pronto. En el verso 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Humanamente, hermano, nosotros esperamos que las cosas aparezcan ya. En el texto de segunda de Pedro, creo que en el capítulo 3, ¿ya?
a ver si lo tengo aquí, segunda de Pedro 3. A ver, aquí está. Hay algunos que decían, a ver, capítulo 3, segunda de Pedro 3, aquí está. Dice aquí, el verso 8, 3:8, de segunda de Pedro, más o amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El verso 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y sigue adelante. Ahora, había gente que en esos tiempos estaba como basado en eso que está escrito allí, como en Juan 1:1 y 1:3, y acá en el texto que estamos leyendo en el 22 de Apocalipsis y en el verso 6, como que piensa alguna gente que para nosotros pronto, o sea, a lo mejor un mes, un año, una cosa de este tipo, porque lo estamos mirando humanamente. Pero Dios, como decía el 3:8 de segunda de Pedro, dice que es un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años como un día, dándonos a entender que Él no está sujeto al tiempo, ni tampoco al espacio, ¿ya? Entonces, el tiempo para Dios no existe, porque el tiempo yo tengo entendido que fue creado para nosotros los hombres cuando estábamos en esta tierra, y creo que el texto de Génesis 1 especifica bien cuál es el propósito de crear los tiempos, cosa que no es lo mismo para Dios. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a pensar de que esto tiene que suceder pronto, y había un hermano en Tesalónica, ¿se acuerda usted el caso de Tesalónica, del capítulo 5? Cuando habían algunos hermanos que, oyendo que esto iba a suceder pronto, decían, bueno, ¿para qué trabajamos? Comamos lo que tienen los demás, ¿verdad? Y, y esto se va a terminar pronto. Entonces, dejaron de trabajar. Y ahí el apóstol Pablo dice que el que no quiera trabajar, tampoco coma, ¿verdad? Pero cuando miramos la cosa bíblicamente desde el punto de vista de Dios, no sé cuándo irá a ser, pero para Dios es pronto. Para Dios está próximo a suceder, pero de acuerdo a lo que Él ve, de acuerdo a lo que nosotros vemos, dice, tanto tiempo y no pasa nada. Si esto fue anunciado hace más de 2000 años, por hermano. Hace Sí, más de 2000 años. ¿Qué vamos a hacer entonces? Adelante. 2000, 4000 años para Dios es como un segundo para nosotros. Y, ¿Verdad? Para Dios no es nada, porque Dios no depende del tiempo. Cuando se habla de la eternidad, el tiempo desaparece, porque no hay manera de medirlo. No hay principio y no hay fin, pues. Entonces, eh, lo que debemos entender es que eh, lo que Dios está mostrando es algo que va a suceder en su tiempo, pues, en el momento que Él determine, pues. Pero puede ser que nosotros, puede ser no, es muy posible que nosotros partamos de este mundo, nuestros hijos, nietos, bisnietos y las siguientes generaciones, y Cristo todavía no haya venido, pues. Pero se va a cumplir lo que Dios hizo. Y debemos entender que el propósito es que Dios está recolectando una gran cosecha o un gran pueblo. Siempre habrá personas que nacerán en los tiempos venideros y obedecerán la fe, pues. Si Cristo hubiese venido en el primer siglo, nosotros no hubiésemos ni nacido ni tenido conocimiento de todas estas cosas.
Sin embargo, Dios ha dado un largo tiempo a la humanidad para que cada vez puedan ir uniéndose mayor cantidad de personas a ese pueblo que Él quiere formar, pues, que está formando y que ya está establecido, pero que finalmente recibirá la gloria eterna cuando Cristo regrese. Entonces, las cosas que han de suceder pronto, pues todos esos acontecimientos, por ejemplo, Apocalipsis se reveló mucho sobre el Imperio Romano. Si nosotros nos ponemos a analizar, dice, bueno, las cosas que van a suceder pronto, pero resulta que el Imperio Romano finalmente cayó 300 años después. Entonces no fue tan rápido. Para Dios eso no era nada. ¿Ok? Y lo importante era que para los cristianos del primer siglo les sirvió de mucho ánimo, y todos los que murieron sin ver el cumplimiento de esas cosas, pues si fueron obedientes y vencieron, pues sencillamente están descansando desde aquel entonces en el seno de Abraham, pues. Porque para el cristiano la muerte no es una derrota, para el cristiano fiel. O sea, realmente es una continuación a una mejor vida. Y eso debemos entenderlo para que no nos desanimemos, como le pasó a los hermanos también en Tesalónica, que Pablo le dice que no fuéramos a cometer el error de no tener esperanza como los otros. Los que murieron en Cristo, Cristo los iba a traer a resurrección, pues, a una vida nueva. Eso, hermano. Así es, hermano. Hay otros textos que estaba viendo aquí, por ejemplo, en el 22:12, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿A qué viene? A recompensar. Tenemos que estar preparándonos para la recompensa. La recompensa la reciben, obviamente la buena recompensa, los que han hecho lo bueno. Y el verso 20, hermano, dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús, breve, pronto, ¿ya? Como decía el texto también del 1:3, dice estas cosas porque el tiempo está cerca. Entonces, si fuera desde el punto de vista humano, no sé qué significa pronto, no sé qué significa breve, no sé qué significa cerca, porque ya han pasado 4.000 años, ahora desde que se escribió este libro, más de 2.000 años, o casi 2.000, pero si lo miramos desde el punto de vista de Dios, ahí lo podemos comprender, porque Él no tiene tiempo. El tiempo fue creado para nosotros, no para Dios. Dios es eterno. Nosotros tenemos una eternidad después de esta vida, pero Dios es eterno antes de esta vida y después de esta vida. O sea, es siempre eterno. Entonces no está sujeto al tiempo. Y nosotros estamos sujetos al tiempo aquí en esta tierra. Bueno, ¿qué más podemos decir, hermano? En el capítulo 22, verso 6. El 7 dice, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bienaventurado. Y como hemos dicho, nosotros, bienaventurado, feliz, gozoso, bendito, ¿ya? Cuando hacemos estas afirmaciones humanamente, hermano, tienen esta área terrenal, como lo decimos los seres humanos, pero esto no viene de los hombres, ¿no? O sea, lo que tenemos que ver es que esta declaración viene de Dios. O sea, tal vez nosotros, puede ser que en nuestras vidas uno haya ido entendiendo que somos bienaventurados, pero lo que tenemos que ver es cómo Dios nos está mirando a nosotros, cómo Dios nos considera a nosotros. Y la palabra bienaventurado significa afortunado, bendito, grandemente bendecido y por lo tanto dichoso y feliz.
pero esa dicha y esa felicidad se debe a que hemos entendido lo que somos para Dios. Entonces, realmente es una bendición de Dios, hermano. Cuando la palabra dice bienaventurados, quien está otorgando la bendición es Dios. Dios está diciendo, tú eres un afortunado, tú eres un bendecido, tú eres alguien que me tienes a mí y que yo estoy dispuesto a favorecerte. Eso es una gran bendición para nosotros, por eso es que somos bienaventurados, por eso es que somos benditos. Eso es algo hermoso, realmente la bienaventuranza, y eso debe llenarnos a nosotros de alegría y de gozo. Ahora, ¿por qué? Porque no tenemos enfermedades, porque no tenemos problemas económicos, porque no tenemos dificultades en este mundo, no. Es que la bienaventuranza no depende de nuestra condición social, económica, condición de salud. No tiene nada que ver con eso. La bienaventuranza tiene que ver con nuestra condición espiritual delante de Dios y la disposición que Él tiene de favorecernos. Unos versículos que nos muestra lo que implica ser bienaventurado, aunque no nombre la bienaventuranza, hermano. Es el 1 de Pedro 3:10, pues. 3:12, perdón. Dice el 1 de Pedro 3:12. 3:12 es, si lo puede leer alguien, por favor. ¿Me puede leer ahí, hermano Néstor? ¿Puede leer? Néstor Sebastián. No lo escuchamos. Buenas noches, hermano. Ahora sí. 3. Sí. 3:12, 1 de Pedro 3:12. Ya, hermano, se me perdió. Primera de Pedro. Ya. Aquí tengo, hermanito. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Amén. Gracias. Los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Qué implicación tiene? ¿Qué significa esto? ¿Se han visto el cuidado de una madre cuando su hijo está pequeñito? ¿Cómo lo Sí. vigila constantemente para que no se vaya a caer, no se vaya a ir para algún lado, nada lo vaya a lastimar? Pero además dice, además de que Dios tiene sus ojos atentos a los justos, dice, también está presto con sus oídos para escucharles. Y en los Salmos hay muchos versículos que nos van apoyando esto, porque en los Salmos también habla mucho de la bienaventuranza. Pero es algo que debe animarnos a nosotros, hermano, porque lo que nos está diciendo es, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Hay una condición, pues, para ser bienaventurado. ¿Ok? O sea, no es porque solamente yo crea en Cristo, es que soy bienaventurado, como piensan los protestantes, sino bienaventurado es el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Eso, hermano. Sí, hermano, gracias, cuando nosotros leemos el capítulo 5 del libro de Mateo, cuando el Señor Jesucristo se sube al monte, ¿no? Y comienza a hablarle a sus discípulos. Fíjense que podemos leer un poquito aquí, dice el verso 5:1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Aquellos que tienen y reconocen su total dependencia de Dios y no se alejan de Dios, sino que van en busca de Dios para hacer lo que Dios manda, para recibir el beneficio espiritual. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos en los cielos, como estamos viendo en el capítulo 22. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El consuelo que Dios va a dar en la eternidad. El consuelo espiritual para las almas. Hoy día mismo somos consolados por Dios.
Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Pero no está hablando de una tierra terrenal aquí, de este mundo, sino de la morada espiritual que según Juan 14, 1, 12, el Señor fue a preparar para los que le sirven. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. O sea, ya lo hemos visto largamente aquí en el capítulo 21-22 de Apocalipsis. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, recibirán toda la bendición de Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ellos verán a Dios, los de limpio corazón. Entonces, esta larga lista de bienaventuranzas tiene una recompensa en cada versículo. Dice el verso 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de maldad contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. ¿Dónde? En los cielos. En los cielos. Porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, cuando usted habla de la bienaventuranza, ¿no? Estamos hablando de un cúmulo de bendiciones, que es lo que estamos leyendo aquí en el capítulo 22, 21-22 del libro de Apocalipsis. O sea, lleno de bendiciones por todos lados. No hay, no sé, si alguien no quiere recibir esas bendiciones, no sé dónde está su cabeza, ¿verdad? Tiene que estar metida ahí en el fondo de la tierra, pero no está mirando al cielo. Decía un hermano que predicaba que la gente del mundo es como las ovejas, pero los cristianos como las jirafas, porque tienen el cuello largo y anda mirando siempre hacia arriba. Las ovejas, ¿dónde tienen el alimento? Ahí en el suelo. Y ahí van siempre mirando y comiendo allí. La jirafa tiene un cuello largo y siempre va mirando hacia arriba casi. Bueno, los cristianos, él hacía esas comparaciones. Era un hermano que nos enseñó a nosotros desde que comenzamos. Ya está con el Señor. Bueno, ¿qué más podemos decir, hermanito, aquí? Vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. El que guarda las palabras de la profecía de este libro. De No, este libro, ¿cuál? está hablando de imprimir en el contexto inmediato de Apocalipsis, porque está hablando este libro de las profecías, ¿ok? Pero tiene que ver también con la palabra del Señor, porque ahí mismo Apocalipsis ratifica que bienaventurados los que guardan, pues, los mandamientos, creo que está en Apocalipsis 17, ¿es? No, No sé 14. Oh, está poniendo. El 13, el 14, 13, dice, oí una voz que desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Si dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras siguen con ellos. ¿Eso? No, ¿No? ya, déjame buscarlo un segundo acá. Un segundito. 14. No, ese no es. No. No sé dónde estaba pensando yo. ¿No? Bienaventurados los que son, sí, ese fue el que usted comentó, pero no. No. Estaba pensando usted en la Biblia, hermano. No, yo creo que sí. Sí. Bueno, para que no quedemos tan fallos, ¿sabe cuál podemos leer, hermano? Proverbios. Vamos a leer Proverbios 8 del 32 al 35. A ver, ¿quién puede leer que no haya leído? Hermano Jaime, ¿puede leer, por favor? 8, 32 al 35, Proverbios.
Amén, hermanito. Capítulo 8, versículo 32 2 al al 36. 36. 35, al 35. 32 al 35. Dice la palabra del Señor. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Eso. Gracias, hermano. Fíjense lo hermoso. El 35 dice, porque el que me halle, dice dos bendiciones. Y no es cualquier bendición, dice hallará la vida, que eso involucra todo el bienestar de nosotros los seres humanos y especialmente estamos hablando del ámbito espiritual. Y además dice, y alcanzará el favor de Jehová. Pero para tener esta bienaventuranza, pues la palabra dice, aquellos que guardan a mis caminos, atienden el consejo y son sabios, pues, o sea, sabios para poner en práctica los consejos de Dios. Entonces, la bienaventuranza tiene que ver con eso, o sea, hallar el favor de Dios, porque Dios nos dará vida, Dios nos bendecirá, Dios nos llevará a la vida eterna, Dios nos tiene lugar preparado en el cielo, y cuando estoy hablando de Dios, pues estoy hablando, podemos decir Cristo, pero es un plan que tiene tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues hacer nuestra parte, o sea, guardar los caminos del Señor, obedecer. Y Cristo nos va a asegurar el triunfo si nosotros hacemos la parte que nos corresponde. Entonces, somos bienaventurados, como decía el hermano Néstor, pues. Son tantas bendiciones que no podemos despreciarlas o desecharlas. No deberíamos. Sin embargo, sabemos que muchos son los que han despreciado estas grandes bendiciones. Eso, hermano. Gracias. La verdad que estaba mirando a la hora, no sé si tienen 2 horas más para terminar con el versículo y no lo dejamos para la próxima semana. En Efesios capítulo 1, en el verso 3, a ver si alguien más puede leer, alguien que no haya leído, que se ofrezca a alguien que no haya leído, por favor. Leo yo, hermano. Ya, hermanito Miguel. Vean los Efesios 1, capítulo 1, verso 3. dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Muy bien. Ahí están todas las bendiciones espirituales que estamos hablando. Todas esas cosas en el cielo. Lo que está capítulo 21, 22, está hablando de todo ese cúmulo, ese caudal de bendiciones que Dios está derramando sobre sus hijos en Cristo Jesús. Sin Cristo no tenemos ninguna bendición. Estamos desprovistos de toda bienaventuranza. Por eso necesitamos asirnos, tomarnos, aferrarnos con dientes y muelas a Cristo. Eso es lo único que tenemos que hacer. Y no dejar de mirar a Cristo, porque es el único Salvador que Dios puso en esta tierra para poder sacarnos de esa podredumbre que muchas veces nos metemos cuando estamos sumidos en el pecado. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con algunas bendiciones espirituales. ¿Ya? En los lugares. Todas las bendiciones. Bueno, ¿quién está haciendo la enseñanza, usted o yo? La Biblia. Ah, la Biblia, ya, está ahí. Ahí me ganó ya. Ahí me ganó, hermano. La palabra del Señor. Con toda bendición espiritual, ¿verdad? No con algunas.
Y cómo dice, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo. O sea, de acuerdo a lo que Dios había planificado. ¿Ya? No, las bendiciones espirituales no vienen como yo las quiero, a mi manera, como yo las elijo. No tengo opción para elegir a dedo y decir esta sí, esta no, sino que o recibo todo el plan de Dios haciendo lo que Cristo manda, lo que el Padre y el Espíritu Santo mandan, o me la pierdo toda. Hay un pacto que es el pacto de Dios, no es mi pacto. Entonces Dios me hace participar del pacto si yo quiero, pero yo tengo dos opciones. Una es rechazar el pacto de Dios y pierdo todas las bienaventuranzas, todas las bendiciones espirituales. Y dos, aceptarlo en su totalidad y recibo todas las bendiciones. Pero no tengo una tercera opción de llegar a un acuerdo con Dios y mira, tú pones esto, yo pongo esto otro, a mí me gusta aquí, a ti te gusta allá, bueno, hagamos un arreglo. No se puede. ¿O no, hermano Mario? No, ese arreglo lo podemos hacer con el diablo, pero con Dios no hay ese arreglo. El diablo sí nos acepta las condiciones que nosotros querramos. Claro, siempre que no vayan en contra de las de él. No, no, pero es que él, sí, o sea, él nos dice que sí, pero él no la va a cumplir. De todas maneras. El que nos engañamos somos nosotros, Claro. pensando que podemos estar con Dios y con el diablo, podemos estar con Dios y el mundo. Entonces, pues estamos con Dios, como dice la palabra, o arriesgamos todo con Él, invertimos toda nuestra vida con Él, o eh, mm, sencillamente vamos a terminar perdiendo el camino. Entonces hay que ponerle empeño. Para terminar, en el capítulo 22 y en el verso 18, dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno añadiere las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Refiriéndose al capítulo 22, en el verso 7, cuando dice, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda, el que obedece las palabras de esta profecía, de la profecía de este libro. Bienaventurado. No son para cualquiera. Nadie puede hacerle arreglos. Nadie puede quitarle o ponerle a las cosas que Dios ha mandado. Y me estoy acordando, hermano, del capítulo 4, verso 11 de primera de Pedro, cuando dice que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, por los siglos de los siglos. Amén, dice. Entonces, eso es lo que tenemos. ¿Dejamos hasta aquí, hermano María? Sí, vamos a dejarlo hasta acá. Ya. Hermano Jaime, por favor.